Jesús, amén. Y amén. Bueno, bienvenidos todos tenemos la palabra de Dios. Aquí tengo una extra, si alguien lo tiene. Esta está aquí. ¿Todos tenemos palabra de Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos al libro de... Bienvenidos todos. Vamos hoy a hablar sobre un tema muy hermoso, como toda la palabra de Dios. Hace unos días nos hicieron una pregunta acerca de este tema y pienso que es muy importante que todos tengamos claridad sobre este mensaje, especialmente esta pregunta que a veces causa inquietud y confusión en algunos. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 12. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Amén. Mateo, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Hay un título en el versículo 22. ¿Cuál es el título que está allí? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen claro qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Amén. ¿Amén? ¿Todos lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguno no lo tiene claro? Gracias, mi hermano, por su honestidad. ¿Alguno otro no lo tiene claro? No lo tiene claro. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Veo que los demás, gloria a Dios, tenemos ese conocimiento. Vamos a leer la palabra de Dios y a mirar qué nos dice el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ese es el tema de hoy, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando hablamos sobre el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, vienen muchas preguntas, vienen unas preguntas muy importantes. Mire, por ejemplo, ¿quién es el Espíritu Santo? Esa es una pregunta que viene cuando yo necesito saber acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay otra pregunta muy importante. ¿Es Jesús el Espíritu Santo? Esa es otra pregunta que también es importante dentro del estudio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otra pregunta podría ser, ¿puedo blasfemar en contra de Jesús, pero no en contra del Espíritu Santo? No. Interesante eso, ¿no? Esa pregunta es interesante. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa confusión? ¿Cierto que sí? Porque es que en algún momento los que hemos tenido la oportunidad de leer ese pasaje acerca de que yo puedo decir algo en contra del Señor Jesucristo, pero no puedo decir nada en contra del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Amén. Eso nos han enseñado. Eso me enseñaron a mí también. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esa es otra pregunta que viene con respecto al tema. ¿Cuál es? Exactamente. ¿Qué es blasfemia? Otra pregunta. ¿Qué es blasfemia? Esa es otra pregunta muy buena. Porque hablamos de blasfemia y no sabemos qué es blasfemia. ¿Cierto? Muy bien. Otra pregunta. ¿Puede un cristiano blasfemar contra el Espíritu Santo? No. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Sí? ¿No? No. ¿No saben? ¿No responden? No. Exacto. Gloria a Dios, pero no hay seguridad, ¿cierto? No todos tienen la seguridad. De pronto algunos hermanos dicen, no, y otros dicen, no tengo ni idea. ¿Qué pasa? Vamos a leer las Escrituras y como dice el pastor, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué significa eso de la blasfemia? ¿Qué querrá decir blasfemia? La palabra de Dios nos enseña que blasfemia tiene varios orígenes. Tiene orígenes en el hebreo y tiene orígenes en el griego. Y la palabra blasfemia viene del hebreo nakab, que quiere decir calumniar, maldecir. También viene del hebreo naatz, que quiere decir abominar, desechar, despreciar, menospreciar, menosprecio, provocar a ira, tener en poca valía. ¿Qué pasó? Un poquito, muchas gracias. También viene del griego blasfemeo, que quiere decir vilipendiar, hablar impíamente, con impiedad, sin religión, sin compasión, sin miramiento, con dureza o con crueldad. Hablar mal, injuriar, menospreciar, calumniar,
decir algo falso en contra de algo o de alguien, hecha maliciosamente para acuñar daño, para causar daño. Digo algo en contra de alguien para causar daño. Decir mal, difamar, desacreditar a alguien, sea de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. ¿Ya tenemos idea más o menos qué es blasfemia? Amén. Digo que ha habido confusión con respecto al tema, porque es necesario profundizar un poquito más. Quiero que vayamos, para empezar este hermoso mensaje, acerca de quién es el Espíritu Santo. Es importante para yo empezar a discernir este mensaje y entender quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién será el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, amén. Mire, gracias, Pastor, Señor bendiga. En muchas ocasiones, o en algunas, con la enseñanza tradicional nos muestra de que hay 1, 2, 3, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos 3 personajes diferentes. Y es allí donde viene la confusión. Voy a leerles un momentito el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, en el versículo 31. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ojo a esto que estamos leyendo, ¿cierto? Todo pecado y blasfemia será perdonado a ¿quiénes? O sea que lo que usted haya hecho, dice el Señor, ¿puede ser perdonado o no puede ser perdonado? ¿Cierto que sí? Pastor, pero usted no sabe lo que yo he hecho. Uno siempre tiene como que la he hecho peor que todo el mundo. Y pues la verdad, la palabra de Dios me muestra casos realmente muy críticos y el Señor perdonó. El Señor perdona. Dice que todo pecado entre los hombres será perdonado. Por supuesto que si se arrepiente, si hay arrepentimiento, dice la palabra de Dios, hay perdón, que el Señor perdona. Entonces, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿A quiénes? A los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Porque aquí ya se diferencia de 2 cosas. Quiero que tengan en cuenta muy claro estas 2 cosas, o esta división que hace el Señor en la palabra. Dice todo pecado entre los hombres, una, y luego dice blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna cosa, aquí es donde viene de pronto la confusión. Y aquí quizá viene la confusión para muchos. Dice, cualquiera que diga alguna palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Amén? ¿Cómo nos quedó ahí la enseñanza? ¿Confusa? Un poquito, ¿cierto? Un poquito. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar, ya definimos qué era blasfemia. Ahora vamos a definir quién es el Espíritu Santo. Es importante que podamos definir eso. Vamos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24. Juan capítulo 4, versículo 24. Quiero que tomemos, mire, el que pueda tomar nota, tome nota de esto. Bueno, igual tenemos una grabación, ¿cierto? Que usted va a poder compartir más adelante. Y aprovecho el momento para enviar un saludo a nuestros hermanos colombianos, que ellos nos están escuchando los mensajes de la palabra de Dios a través de www.casadeoraciontorrefuerte.com. Y a todos los hermanos latinoamericanos, amén. Tenemos hermanos que nos escuchan en México, tenemos hermanos que nos escuchan en Perú, en Bolivia, tenemos hermanos en Latinoamérica, Venezuela, ¿cierto? Que nos están escuchando. Entonces, le enviamos un saludo muy especial a los hermanos que nos escuchan, y ese es un mensaje muy importante que es muy importante que todos tomemos nota de esto que vamos a predicar en este día, para que no tengamos confusión, para que más adelante alguien no venga y nos diga, sí, pero ustedes creen que el Señor Jesucristo, pero entonces, ¿qué me dice de esta? Bueno, la palabra de Dios se defiende sola, yo no necesito defender, Él ya se defiende solo, el Señor se defiende a través de su palabra.
Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Miren, dice la palabra de Dios que Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es Espíritu. Entonces, si Dios es Espíritu, ya no puedes tener un Dios que está por aquí separado de otro Dios Espíritu, porque este Dios, que es el único Dios, es Espíritu. Y si Dios es Espíritu, ya no puede hacer separación. Ya no puede decir que hay un Padre, que hay otro separado acá Hijo y que otro separado acá Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo es Espíritu y es Santo, y entonces el Padre es Espíritu, entonces ¿habría dos Espíritus Santos? ¿Habría dos Espíritus Santos? ¿Qué creen ustedes? No. Yo no creo eso. ¿Eh? Sí, habría. La palabra nunca dice eso, ¿cierto? La palabra solo habla de un Espíritu Santo. Uno solo, uno sentado en el trono, y al que se le dice Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y así mismo en el libro de Apocalipsis también, Santo, 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 al que es, al que era y al que debe venir, al Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Solo hay un Espíritu Santo. Entonces, Dios es Espíritu, dice la palabra de Dios. Pastor, Dios es Espíritu, pero ¿dónde dice que Dios también es Santo? Que su nombre es Santo. Miremos, Isaías 57:15. Libro de Isaías 57:15 dice la palabra de Dios. ¿Amén? Juan 4:24. Ya leímos Juan 4:24, ¿cierto? Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Lo tenemos claro, ¿cierto? Pero no lo leí. ¿Lo leímos? Leámoslo entonces. Dice Juan 4:24. Dios es Espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Pues Dios es Espíritu, quiero que eso quede muy claro. Dios es Espíritu. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu. Ahora leamos Isaías 57:15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Así dice la palabra de Dios. Les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia hoy. Necesito evacuar todo este mensaje para que tengamos claro. Amén. Entonces, dice Isaías 57:15. ¿Qué dice? Dice, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. ¿Qué dijo? Y dice, ¿y cuyo nombre qué es? Santo. O sea que el nombre de Dios también es el Santo. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces ya tenemos, Dios es Espíritu, y ya tengo la palabra que me dice que su nombre es Santo. O sea que ¿quién tenemos allí? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Ya tenemos allí el Espíritu Santo. O sea, Dios es Espíritu y tu nombre es Santo. El Espíritu Santo. Ahora, amén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Amén. Sigamos. Vamos a Ezequiel 39:7. Dice así la palabra de Dios. Yo les voy a leer aquí un poquito más rápido, porque quiero que ustedes lo lean de la palabra de Dios. Si hay algún hermano que no tiene mucha experiencia con la palabra, al que está al ladito le puede ayudar. Ezequiel 39:7. Dice así la palabra de Dios. Y haré notorio mi santo nombre. Y aquí aparece el santo nombre de Dios. ¿Cierto, queridos? Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. ¿Cierto? Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, ¿quién? El Santo de Israel. Amén. Vamos claros hasta ahí. Ahora, ya sabemos que Dios es Espíritu y Dios, y su nombre es Santo. ¿Cierto? Amén. Entonces, ¿cómo hacemos con la tercera persona que no es bíblico? Pero pues, ¿cómo hacemos? Bueno, sigamos. La siguiente pregunta es, o dentro de la misma pregunta, ¿es Jesucristo el Espíritu Santo? Amén. ¿Dice la palabra de Dios? ¿Lo dice así textualmente? ¿O no lo dice? Veamos. Dice la palabra de Dios. Vamos a el libro de Romanos. Vamos a Juan primero. Vamos a Juan 14:17.
Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así el Señor. Pastor, ¿podría leer desde el 16 porque es que... ¿Desde el 16? Porque como habla del Padre... entonces- Vamos a leer desde el 15. Eso. Amén. Vamos a leer desde el 15. ¿Quién lo quiere leer así con una voz fuerte? Así de Alex. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De quién son los mandamientos de la palabra de Dios? De Dios. De Dios. ¿Quién está hablando allí? Jesús. El Señor Jesucristo, ¿cierto? O sea que los mandamientos que usted se va a encontrar en la palabra de Dios, ¿de quién son? Del Señor Jesús. Que es el mismo. Del Señor Jesús. Él dijo, son mis mandamientos. Dios, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos, los de Él. Amén. Sígueme, hermano. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador Amén. para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad al cual el mundo no O sea, hay otro nombre del Espíritu Santo que es el Espíritu de verdad, ¿cierto? Amén. al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros... Ahí, vamos ahí, despacio, hermano. El mundo no le ve ni le conoce, ¿cierto? O sea, hace una diferencia entre el mundo, no lo ve ni le conoce. Y ahora dice, nosotros, ustedes, ¿qué dice? Pero vosotros le conocéis porque... ¿Por qué le conocían los discípulos en ese momento? Porque él estaba ¿Por con qué? ellos. Porque dice la palabra que moraba con ellos. Miren lo que dice la palabra de Dios en ese punto. Dice, vosotros le conocéis. ¿Por qué qué? Porque anda con vosotros. Porque dice, mora, esta versión dice, vive, mora con nosotros. Ahora él dice, mora con nosotros, o sea, mora con vosotros, o sea, está viviendo con ustedes, ¿cierto? Estará con vosotros. Y luego ¿qué dice? Y estará. Y estará en vosotros. Estará en vosotros. Amén. 18 Terminamos con el 18 para que complementemos un poquito más. No os dejaré huérfanos. Sí, Vendré a vosotros. ok, dejémoslo así, mi hermano. Dejémoslo ahí, podemos seguir hablando muchísimo más sobre este pasaje. Eso es Mire. el 16 cuando dice yo rogaré al Padre. Ujú. Él es el Padre. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, no os dejaré huérfanos. Siempre hemos hecho la pregunta, ¿quién deja huérfano a quién? ¿Un hermano deja huérfano a un hermano? No. ¿Un tío deja huérfano a un sobrino? ¿Una esposa deja huérfano al esposo? Una primera persona. ¿Cierto que no? Yo no puedo ser huérfano de esposa. ¿Quién solamente puede dejar huérfano a un hijo? Un padre o un hijo. Solamente un padre. Solamente el padre puede dejar huérfano a un hijo. Ahora, la pregunta es, en el versículo 18, ¿quién está hablando allí? Jesús. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Él dice, Él está hablando como primera persona, dice, no os dejaré huérfanos. Cuando Él dice no os dejaré huérfanos, automáticamente, ¿qué sucedió allí? Él habla como padre, ¿cierto que sí? Porque no lo puede dejar huérfanos. Se proclama padre. Y luego habla como ¿qué? Espíritu, vendrá a vosotros. ¿Qué dice? Vendré a vosotros. ¿Cómo que habló allí? Como el Espíritu Como el Espíritu Santo que iba a venir a nosotros. ¿Cierto? Amén. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro o no? Hay confusión. Bueno, eso estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. No estamos inventando nada, absolutamente nada. Solo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo de 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice: mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Siempre les digo, no les puedo decir nada absolutamente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Ni les voy a dar una interpretación a ningún texto. Ustedes lo van a leer. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cierto? Si es que mora en vosotros. Ahora dice, y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? Cristo. O sea que ¿cómo se llama también? El Espíritu de Cristo. O sea que el Espíritu de Dios también es el Espíritu de Cristo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quién vive entonces en nosotros? Cristo. ¿Cierto que sí? También puedo decir que el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cierto que sí? Es el mismo. Es el mismo. Ahí lo dice. Dios es solo uno. Dice Dios mora en vosotros. Ahora, él me dice, la palabra me dice, pero si Cristo está en vosotros, o sea que ¿quién es el que está dentro de mí? El Señor Jesucristo. Cuando yo digo que el Espíritu Santo de Dios está en mí, es el Señor Jesucristo el que está en mí. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel... Bueno, aquí viene una pregunta muy bonita, hermosa esta pregunta aquí. Miren, dice el versículo 11, versículo 12, 11. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién levantó de los muertos al Señor Jesucristo? La palabra dice que Dios levantó de los muertos a Jesús. ¿Cierto que sí? Así dice la palabra. Dice que Dios levantó de los muertos a Jesús. Ahora, miren lo que dice el versículo 11. A ver, volvamos otra vez. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Cristo. O sea, el Señor Jesucristo. ¿Cierto? El Señor Jesucristo mora en cada uno de nosotros. Eso dice en el 9. Eso dice la palabra de Dios. Díganos, hermano, que está al lado. El Señor Jesucristo mora en nosotros. Para que lo tengamos claro. Amén. Ahora, ¿quién es el que mora en nosotros? El Señor Jesucristo. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Él mismo, dice la palabra de Dios. Porque el que mora en nosotros se llama Jesucristo. Y dice que el que levantó de los muertos a Jesús es el que mora en nosotros. Porque Él es todopoderoso. El que mora en nosotros. Cristo es todopoderoso. Amén. Cristo, el Señor Jesucristo, está en nosotros. Y el Señor Jesucristo que mora en nosotros, dice la palabra de Dios, levantó de los muertos a Jesús. Porque es todopoderoso. Porque Él es omnipotente. Porque Él es omnipotente. Él no necesitó otro que lo levantara. Él mismo, en su omnipotencia, así está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Señor Jesucristo levantó al Señor Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17. Segunda carta de Corintios capítulo 3 versículo 17. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 17. Vamos a leer desde el 12. Se lo voy a leer rápidamente desde el 12. Así dice el Señor. Dice: así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Versículo 14. Mi hermana. Estamos leyendo segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 12
al 17. 18 también lo incluimos ahorita. Amén. Tenemos otra vez. ¿Lo tenemos todos? Quiero que todos lo tengamos. Luego les digo, porque no soy yo, es la palabra de Dios la que les va a hablar. Dice, versículo 13: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Eso aplica hasta hoy, Sí, Señor. ¿cierto que sí? Esa es la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Porque Dios no cambia. Entonces Dios no cambia, amén. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, ¿qué sucede? En el Antiguo Pacto les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo, ¿quién lo quita? Jesús. ¿Quién quita el velo? El Señor Jesucristo. También el mismo lo quita. Amén. Así es quitado. El cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, hoy en día, cuando todavía se leen las Escrituras, se lee el Antiguo Testamento, se escudriña, pues no hay entendimiento. Está embotado. Está embotado el entendimiento, ¿cierto? Todavía ven tres. Todavía se ven tres. Todavía muchos dicen, no, son tres, pero eso nunca lo dice la palabra de Dios. Pero el entendimiento está embotado, porque dice la palabra de Dios, aún al Señor Jesucristo no les han quitado el velo. Otros ni siquiera son tres. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Ojo a eso que viene en este versículo. Versículo 17. ¿Qué dice? Porque el Señor. El Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Y qué dice que es el Señor? El Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Ya no pelee más con eso. El Señor es el Espíritu. Eso dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Es Santo. el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios que mora en vosotros. El Espíritu de verdad. El Espíritu Amén. del Altísimo. Amén. Amén. El Señor Jesucristo es el Espíritu. Está escrito. ¿Alguien no lo ha entendido todavía? Ahí está escrito. ¿Va? Sí, en el 3, desde el versículo 7, Ujú. dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? El ministerio del Espíritu. ¿Cuál será el ministerio del Espíritu? El ministerio del Señor Jesucristo. Porque Amén. si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Porque aunque lo que fue glorioso no es glorioso, en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Y Jesucristo es el que permanece. Amén, que permanece para siempre. Amén. Amén, mi hermanito. Muchas gracias. Amén. ¿Es Jesús el Espíritu Santo? Vuelvo y hago la pregunta para saber si esa pregunta quedó contestada por la palabra de Dios o no. La palabra de Dios dice que Él es el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Puedo? No, esa dejémosla para después. A ver si puedo blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué la confusión que está en Mateo capítulo 12 con respecto a que yo puedo blasfemar en contra del Hijo del Hombre, ¿cierto? Pero no puedo blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y allí es donde hay una confusión grande. ¿Cierto que sí? Yo quiero que vayamos a estos pasajes.
para que empezamos a entender otra cosita. Salmo capítulo 8, versículo 4. Salmo capítulo 8, versículo 4. Salmo capítulo 8, versículo 4. Otro varón que me lea Hebreos 2.6. Hebreos 2.6. Hermano, por favor. Hermancito Cortés, hermancito Arias. Números 23.19. Mi hermana Laurita, lee por favor Job 25.6. Otra hermana que me quiera leer. María Piedad. Salmo 146.3. Me gusta cuando los hermanos se ponen muy juiciosos a leer la palabra de Dios. Cuando uno pide, ellos leen muy juiciosos. Otra hermanita, hermana Lisette. Isaías 51:12. Leemos ahí con Jesús nomás. Vamos a leer rápidamente, a ver. Dice, quiero que entendamos una cosa acá. Salmo 8:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién iba a leer? Salmo 8:4. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. ¿De quién es el hijo del hombre allí? Nosotros. O sea que no siempre el hijo del hombre es Jesús. ¿Cierto que no? Se está refiriendo al hombre. O sea que ahí se está refiriendo a quién. A la descendencia. O sea que en ocasiones la palabra de Dios cuando dice hijo del hombre, ¿a quién, de quién habla? Respecto al hombre. Entonces no siempre hijo del hombre es Jesús. No siempre. Porque dice que es el hombre. ¿Cierto? No siempre. Vamos a mirar eso. De que la misma palabra de Dios dice que el hijo del hombre somos nosotros también. Hebreos 2:6. ¿Quién lo tenía? Yo. ¿Qué macho? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿De quién estamos hablando? El hombre. El hombre. Hijo del hombre. ¿Quién es el hijo del hombre allí? El hombre. Bueno, el hijo del hombre es el hombre. Número 23:19. La palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta. Números 23:19. Dios no es qué, hermancito. Dios no es hombre para Ojo, que mienta, ojo a eso. ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bueno, ese pasaje nos dice muchas cosas. Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre. Así que usted no diga que Dios es una persona. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, usted no puede decir que Dios es una persona. Usted no puede decir que es la persona del Padre, ni que la persona del Hijo, ni que la persona del Espíritu Santo. Por favor, la misma palabra de Dios dice: Dios no es hombre. Punto. Cuando usted dice que Él es la persona del Padre, usted está diciendo que es, ¿qué dice la palabra de Dios? Y que si decimos que es persona, ¿qué sería Él? Dios no es hombre para que mienta, Sería un ni hijo de hombre mentiroso para que se y arrepienta. sería una persona que está cambiando y arrepintiéndose. Si yo digo que Dios es hombre, o que digo que es persona, estoy diciendo Dios es hombre. Lo hacemos igual a Dios nosotros. no es hombre, Dios no es como yo. Yo soy hecho a su imagen y semejanza, ¿cierto que sí? Yo fui hecho a su imagen y semejanza, pero que yo haya sido hecho a su imagen y semejanza no me hace Dios, o yo soy Dios. No, y que yo haya sido hecho a su imagen y semejanza no lo hace a Él hombre. Ninguna de las dos. Ni yo soy Dios, ni Él es hombre. La palabra lo dice, mi hermano. El siguiente verso, el 5, no empieza la palabra. Dice, que es el para que tenga memoria y el hijo
poco menor que los ángeles y los gobernantes de gloria y de honra. Al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. A nosotros. A Adán, a nosotros. O sea, ese texto es de nosotros. El texto es para nosotros. Dice la palabra que fuimos hechos menor que los ángeles. ¿Cierto? Somos hechos menor que los ángeles. ¿Nosotros quién está? ¿O somos nosotros más que los ángeles? No. En ese momento los ángeles son mayor en poder. ¿Cierto? En gloria también. ¿Cierto que sí? Amén. El texto habla sobre nosotros, no habla sobre ángeles, ni habla sobre el Señor Jesucristo, por ejemplo. No. No es un texto. El mismo texto habla de que es para nosotros. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el Hijo del hombre? Y él especifica. Amén. Lo que pasa es que con Guillermo, él está confundido que lo coronaste de gloria y honra. Pienso que tú piensas que Esa es la confusión. Así como cuando uno lee la palabra de Dios en el libro de Ezequiel que Satanás era un querubín protector. Ya después hablaremos un poquito sobre eso, cómo la palabra usa ciertas palabras, ¿cierto? En Génesis, Para elogiar cierta escritura. Vamos a mirar eso también más adelante, hablaremos un poquito más sobre eso. en Génesis 28 da la explicación a eso. De eso mismo. Amén. ¿Quiere leerlo, mi hermano? Veamos. Génesis 28. Génesis 1:28. 1:28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde el 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Cuando él dice sojuzgadla y señoread, es porque los puso A juzgar lo que está. como reyes sobre la tierra, para que gobernaran sobre todo lo que había en la tierra. Amén. Y en todas las bestias que se mueven Y sobre en la todas las tierra. bestias que se mueven sobre del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y ahí en el mismo Salmo 4 también dice lo mismo. Amén. Exactamente, Amén. dice que ovejas y bueyes todo ello, y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos, Amén. y los peces del mar. La palabra de Dios también dice que la mujer es la gloria del varón, ¿cierto que sí? Pero no quiere decir gloria en otro tipo de sentido. La mujer es la gloria del varón. Eso es un lenguaje que utiliza la palabra de Dios. Pero no quiere decir que ella esté formada de gloria como los ángeles, nada de eso. Eso no dice la palabra de Dios. Sigamos. Dice así el Señor. ¿Cuál estamos leyendo? Ok. Dios no es hombre para que mienta. Amén. Amén. Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Vuelvo y les digo, por eso no podemos decir que Dios es una persona. El título de persona no está en la palabra de Dios. No está. Búsquelo y usted no lo va a encontrar. Usted nunca va a encontrar que la palabra de Dios diga que la persona del Espíritu Santo o la persona de Dios o Dios persona o Dios Espíritu Santo o no, eso no está. No existe. Eso no está en la palabra de Dios. Sigamos. Job 25:6. Dice la palabra de Dios, cuánto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano. Amén. Salmo 144:3. 146. Sí. 146. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Amén. Pastor, 144:3. 144:3. Léalo, hermano. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Amén. Hijo de hombre, ¿ok? ¿Cuál fue el siguiente pasaje? Isaías 51:12. ¿Qué dice? Isaías 51:12. Dice la palabra de Dios, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como él? Amén. Dejamos hasta ahí, ¿cierto? Ok. Entonces, lo que quiero es que entendamos que no siempre el término hijo del hombre hace referencia al Señor Jesucristo. No siempre.
Ahora, ¿cómo yo puedo entender que si en estos tres pasajes que están en Mateo capítulo 12, que están en Marcos capítulo 3 y que está en Lucas capítulo 12, que habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, no está hablando del Señor Jesucristo? Vamos a mirar. Cuando dice hijo de Dios, hijo de hombre, perdón, cuando dice hijo de hombre, vamos a mirar. Entonces, sigamos. Dice así la palabra de Dios. Quiero que miremos este pasaje que dice, está en el libro de Hebreos, lo buscamos. Aquí dice la palabra de Dios. Hebreos, capítulo. Vamos a este pasaje de Segunda de Reyes 19:4. Segunda de Reyes 19:4. Dice así el Señor. Dice, Segunda de Reyes 19:4. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar. ¿A quién? Al Dios viviente. La palabra de Dios ahorita me está mostrando que en el Antiguo Testamento se blasfemaba en contra del Dios viviente, ¿cierto? Hay un término, un título que se llama Dios viviente, que es otro término para Dios. Perdón. Segunda de Reyes 19:16. Para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras. Dice, Segunda de Reyes 19:16. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar ¿a quién? Al Dios viviente. Ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Sigamos, Deuteronomio 5:26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego? O sea que en la zarza, ¿cierto? ¿Recordamos la zarza? ¿Quién estaba dentro de la zarza? ¿Quién? El Dios viviente. El Dios viviente, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Él estaba dentro de la zarza, el Dios viviente, y hablaba dentro de la zarza. El Dios viviente. Ojo a esto. Veámoslo nuevamente. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos ¿en quién? ¿En quién esperamos? Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. O sea que ¿quién es el Señor Jesucristo? El Dios viviente. El Dios viviente. Amén. O sea que ¿quién hablaba en la zarza? Jesús, el Dios viviente, que está hablando en la zarza, que es el Salvador. En el pasaje anterior hablábamos sobre que no se debe blasfemar en contra del Dios viviente. Ya estamos sabiendo que no puedo blasfemar en contra del Señor Jesús, porque Él es el Dios viviente. Yo necesito que tengamos claro eso. Yo no puedo, o nadie puede traer una explicación sobre la blasfemia del Espíritu Santo y decir que usted puede decir cualquier cosa en contra del Señor Jesucristo. No, usted en contra de Él puede decir lo que quiera. No pasa nada. Usted en contra de Él puede, porque eso Él lo va a perdonar y eso no pasa nada. Él es la segunda persona, no pasa nada. No diga nada del Espíritu Santo, pero diga lo que quiera del Señor Jesucristo. Eso nos han enseñado muchas veces. Nos han enseñado a blasfemar en contra del Señor Jesucristo. Él es el Dios viviente y nadie puede blasfemar en contra de Él. Nadie. Esa enseñanza está torcida.
esa enseñanza está confusa, porque a nosotros se nos enseñó de que había el Señor Jesucristo como un Dios y que había el Espíritu Santo como otro Dios, y que usted puede decir lo que quisiera en contra del Señor Jesucristo, pero no diga nada en contra del Espíritu Santo. Ya nos dimos cuenta que el Espíritu Santo, ¿quién es? El Señor Jesucristo. O sea que aquí hay algo que está mal, aquí algo pasa, hay algo confuso, hay algo que no está claro, hay una enseñanza torcida detrás de esto. Alguien nos enseñó mal y esa enseñanza se repitió y se repitió, y hasta nuestros días se nos enseña de que yo puedo decir cualquier cosa en contra del Señor Jesucristo. ¿O no han escuchado ustedes eso? ¿Sí o no? ¿No? ¿Nunca les han dicho cuando han preguntado por ese tema, que les dicen y se inventan cualquier cosa, cantidad de cosas que no están en la palabra de Dios? No, pero es que usted puede decir porque es que entonces después estudia aquello y lo otro. Y usted, pero espere un momentito, o sea, usted me está diciendo que yo puedo decir cualquier cosa en contra del Señor Jesucristo y que va a ser perdonado, pero que no puedo decir nada en contra del Espíritu Santo. Aquí hay algo torcido, aquí hay algo que está mal, ¿cierto que sí? Sigamos. La palabra dice que yo no puedo blasfemar en contra del Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? El Señor Jesucristo. La palabra dice que yo no puedo blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra que es Jesucristo? El Espíritu Santo. O sea que hay algo que está mal, ¿cierto? Ahora, sigamos. Levítico 24, 10, 16. Dice, cualquiera, voy a leer la última parte para no alargarnos mucho. Dice, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Levítico 24, vamos a leer, ya les digo, Levítico capítulo 24, versículo, dice, debe ser 16, 24. 16. 24, 16. 16, sí señor. ¿Lo tenemos? Dice, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. ¿Cuál será el nombre de Jehová? Jesús. ¿Cuál será el nombre de Jehová? Jesús. ¿Cómo sé yo que el nombre de Jehová es Jesús? ¿Quién me puede decir? Bueno, sigamos. Acuérdense de esto. Cualquiera que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Y el nombre de Jehová es Jesús. Ya vamos a mirar eso. Leamos Salmo 139, 20. Dice así. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Vamos a mirar. Jesús dijo, tú les has dado Isaías 45, 23. ¿Qué dice Isaías 45, 23? Isaías 45, 23. ¿Quién está hablando allí? Jehová de los ejércitos, ¿cierto? En el libro de Isaías. En el libro de Isaías, el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, está hablando. ¿Y qué está diciendo el Señor? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada. Él hizo, digo, por mí mismo juré, y eso no va a ser revocado. No será por quitar. No se puede revocar eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que no se puede revocar? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Que ante quién se doblará toda rodilla? Dios Todopoderoso. Ante Dios se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. ¿Qué jurarán? que Él es el Señor. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo se cumplió esto? Bien, vamos allá. Amén. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 10 y 11. Recuerde que el Señor Jehová de los ejércitos dijo que ante Él se doblará toda rodilla. Eso no se revocará. Y eso no es revocable, irrevocablemente. Amén. Dice. Y eso se arrepiente. Amén. Dice. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, Romanos 14, versículo 10 y 11.
Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, ¿ante quién es ante mí? Jesucristo, porque es el tribunal de Dios. Ante Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Claro. ¿Cierto que sí? Sí. Eso no es revocable. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Qué confesará? Filipenses 2, 10, 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Entonces, Isaías 45, 23, que dice el Señor que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Un poquito más despacio. Vamos con despacio nuevamente. No hay afán, ¿cierto? Empecemos en Isaías. Bueno, vamos con despacio. Dice así. Quiero que tengan dos pasajes muy claros aquí. Isaías 45, 23. ¿Lo tenemos? Isaías 45, 23. Dice así: por mí mismo, y aquí está hablando Jehová de los ejércitos, luego les digo, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocado. No será revocado. ¿Qué es lo que no será revocado? Dice, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Lo tenemos claro, ¿cierto? Filipenses 2, 10, 11. Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos? Bueno, dice así la palabra de Dios. Para que en el nombre de Jesús, acuérdese, el nombre, nadie puede blasfemar su nombre. Ya lo leímos, nadie puede blasfemar el nombre de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos, nadie lo puede blasfemar. ¿Cuál es el nombre de Jehová de los ejércitos? Jesús, se lo voy a mostrar en la palabra. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Romano dice que toda lengua confiese a Dios. Toda lengua confesará a Dios, ¿cierto? Acuérdese, no será revocado, que ante el mismo Dios Todopoderoso se doblará toda rodilla. ¿Y quién es el Dios Todopoderoso al que se le va a doblar toda rodilla? Jesús, dice Filipenses. Que Jesucristo es el Señor. Jesús, ahí dice. Señor. Ahí se dio cumplimiento a eso. Dice, ante mí se dobla, porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. En el nombre de Jesús. Aquí dice, Amén. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Coma. Y dice la palabra, el Señor uno es. Amén. Israel, el Amén. Señor. Amén. Mire, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Dios uno es. ¿Qué quiere decir que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, mi hermano? Juan 13, 13. Bueno, mi hermano, vean, Juan 13, 13. Dice el Señor: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Amén. Amén, hermano. Amén. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, mire, la palabra de Dios usa un término para Señor, el término es curios. Curios. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 dice así, versículo 9. 9 y 10, vamos a leer. Dice: si confiesas con tu boca, ¿qué? ¿Qué es lo que es confesar tú? Que Jesús es el Señor. Mire, vuelvo y les digo, Señor viene de una palabra griega, kurios. Kurios quiere decir Dios. Dios. Si usted confiesa con su boca que Jesús es Dios, dice la palabra de Dios, será salvo. ¿Cierto? Por eso dice, y toda lengua confesará. ¿Qué es lo que toda lengua confesará? Que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Miren,
aunque usted o aunque aquellos que estén en ese momento sean creyentes o no sean creyentes, van a confesar, dice la palabra de Dios. Porque aunque no creyeron aquí en la tierra, allá van a tener que aceptar que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios, y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Puedo yo blasfemar al Señor Jesucristo y puedo hacer diferencia y decir que con Él puedo decir lo que yo quiera, decir lo que yo quiera y no pasa nada porque me será perdonado, y que con el Espíritu Santo no pasa nada? Sí pasa, y entonces es diferente? ¿Cierto que no? Ahora sí vamos a Mateo, después de esa corta introducción. Pastor, es que yo me pongo en el lugar de mi hermano, cuando dice, si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí dice, bueno, entonces... Que Dios lo levantó de los muertos. Ya leímos un pasaje. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Jesús mismo. ¿Cierto que sí? Lo leímos, ¿cierto? Dice, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. ¿Quién mora en nosotros? Entonces, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dice la palabra que Él a sí mismo se... Juan 2, 18, 22 lo explica mejor. Juan 2, 18, 22. Bueno, lo dejamos ahí pendiente para poder terminar aquí este pasaje de Mateo capítulo 12. Vean, quiero que leamos 3 pasajes paralelos con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Era necesario que tuviéramos esta corta introducción, esta corta enseñanza, para que pudiéramos diferenciar algo. Mateo capítulo 12, así dice el Señor. Dice, Mateo capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, aquí el Señor va a mostrar unos pasajes paralelos. Cuando yo veo un pasaje paralelo, quiere decir que lo que yo veo aquí es exactamente el reflejo de lo que está aquí abajo. Vimos hoy que no siempre hijo de hombre hace referencia al Señor Jesucristo. No siempre. Lo vimos en la palabra de Dios. Ahora se lo voy a mostrar aquí en la palabra de Dios, que no estaba haciendo referencia al Señor Jesucristo. No estaba haciendo referencia a Él. Amén. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Miren, aquí hay una diferencia clara con respecto a la primer blasfemia. La primer blasfemia es ¿contra quién? Entre los hombres, ¿cierto? Hombres con hombres. Cualquier pecado, mi hermano, cualquier blasfemia, mi hermano, entre los hombres, dice la palabra de Dios, puede ser perdonada. Cualquiera. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Allí me está estableciendo 2 cosas totalmente diferentes. Ustedes ven ahí al Señor Jesucristo por un lado y por otro lado ven a otro. ¿O qué entendieron hasta ahí? Que el primer pecado es, o blasfemia es entre los hombres mismos, ¿cierto? Por lo tanto, ese mismo pasaje, cuando lo leo allá adelantito, tiene que hacer referencia de lo mismo. Tiene que hacer referencia de lo mismo. De hecho, lo dice. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. No dice que será perdonado en contra de lo que usted diga del Señor Jesucristo. No lo dice. Pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. O sea que aquí es una diferencia entre hombres, Dios. ¿Cierto? No le será perdonado. Versículo 32. Cualquiera que diga alguna palabra en contra del Hijo del Hombre. Pastor, ahí está hablando del Señor Jesucristo. No, mire, el pasaje anterior me mostró exactamente de qué estaba haciendo referencia. El pasaje anterior me estaba enseñando que es una blasfemia en contra de los hombres. Se lo vamos a ver ahorita más claramente en Marcos. Si hasta ahora no lo tienen claro, o si lo tienen claro. Bueno, gloria a Dios. Cualquiera que diga alguna palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonado,
pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es el mismo pasaje, es el mismo pasaje, es lo mismo, es hijo de hombre, pero allí no es el Señor Jesucristo, allí son los hombres, lo dijo en el pasaje anterior. Bueno, se lo vamos a dar más claro todavía. Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Eso para que ya dejemos de estar inventando respuestas que no están en la palabra de Dios. Señor. Al igual que la puntuación y los títulos en la Biblia que son puestos por hombres, las iniciales en mayúsculas. Mire, importante esa pregunta, mi hermano, porque usted se va a encontrar en la palabra de Dios, Dios con minúscula. Se lo va a encontrar y hace referencia al único Dios verdadero. Sí. También se va a encontrar Dios con mayúscula. ¿Cierto que sí? Se va a encontrar Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo con minúscula. Y se hace referencia también, y también va a encontrar referencias del Espíritu Santo de Dios con mayúscula. Mire, las mayúsculas, las minúsculas, los signos de puntuación fueron añadidos más o menos 600 años después por unos señores llamados masoretas. No estaban en los textos originales. Usted no se puede guiar por una mayúscula, porque las mayúsculas en el idioma que se escribió la palabra de Dios no existían mayúsculas. En ese idioma no había mayúsculas. Eso fue adicionado e inventado 600 años después. Así que las mayúsculas y las minúsculas pues no es un argumento, digamos, muy fuerte para decir que aquí esta D es de Dios y esta D no es de Dios. Y que este espíritu no es el santo, sino... No, exacto. Entonces, mucho cuidado con eso. No es una referencia totalmente fiable eso. Bueno. Marcos capítulo 3. Versículo 28. Amén, hermano. Amén. Mira. Marcos capítulo 3, versículo 28. Ese es un pasaje también paralelo a la blasfemia del Espíritu Santo, que está en Mateo. En Marcos capítulo 3 dice, versículo 28, de cierto os digo, ¿qué dice? Que todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. A los hijos de los hombres. Es claro, el texto es claro. Lo que pasa es que toda esta enseñanza se derivó de por allá cuando quisieron dividir, que tres personas distintas, entonces armaron que usted sí puede blasfemar en contra del Señor Jesucristo. Mentiras, hermano y mi hermana, mentiras. Concilio Niceno 325. Usted no puede blasfemar en contra del Señor Jesucristo. Nadie puede dar autoridad de decir que usted puede decir cualquier cosa en contra del Señor Jesucristo, pero no puede decir nada en contra del Espíritu de Dios. Eso es erróneo. Eso es falso. Eso no es verdad. Mire, la palabra de Dios la leemos nuevamente. Versículo 28. De cierto os digo que todos, ¿qué? Todos, mi hermano y mi hermana, todos los pecados, no exceptúa ninguno. Dice, todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. O sea, al hijo del hombre. Es lo mismo. A los hijos de los hombres o al hijo del hombre. Es lo mismo. Pero aquí se hace la separación más clara. Y luego dice, correcto, luego dice en el versículo 29, pero, aquí ya viene el pero, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. Dios es Espíritu, Dios es Santo, el Señor es el Espíritu. Eso dice la palabra de Dios, totalmente diferente a lo que nos enseñaron. Está escrito diferente, ¿cierto que sí? Es diferente. Viene Lucas. Veamos para Lucas. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea,
Es rayo de juicio eterno. Lucas capítulo 12. Versículos 10 a 10. Pastor, perdón, ahí dice, porque ellos habían dicho que 12, 8, 10. el contexto habla que estaban atacando a Jesús. Yo le está diciendo. Correcto. ¿A quién estaban atacando? Mire, los pasajes de Mateo capítulo 12 y Marcos capítulo 12, cuando usted lo lee todo el contexto, habla sobre que ellos hablaban mal en contra de quién. Decían, echa por Belcebú, echa fuera los demonios. Trataban de Satanás. ¿De quién están hablando mal? De Jesús. Del mismo Dios Todopoderoso. Amén. Lucas capítulo 12. Dice, vamos al versículo 8. Lucas capítulo 12, versículo 8. Dice así, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 8. Así dice el Señor. Os digo, mire, eso que vamos a leer ahora ya es en sí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a leerlo. Amén. Porque es difamar. Negar al Señor Jesucristo, no confesarlo, no confesar que Jesucristo es el Señor, Es el creador. no confesar que Jesucristo es Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted no confiesa que Jesús es el Señor, no es salvo. Pero si usted confiesa que Jesucristo es el Señor, es salvo, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana. Ese es el pecado que nunca el Señor les va a perdonar. A quien no lo quiso aceptar, a quien no quiso aceptar que eres el único Dios Todopoderoso, nunca lo va a perdonar. Ese es el pecado que Dios nunca perdona. Mire, leamos. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, ¿confesar qué? Que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Ahora, mire lo que dice. Pero el que me niegue, entonces aquí dice dos cosas. Dice, el que me confiesa o el que me niega. O me confiesa o me niega. No hay más caminos. O usted confiesa al Señor Jesucristo o usted lo niega. Y este pasaje, leámoslo. Dice, pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿De qué está hablando ahí, pastor? ¿Está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Sí, Señor, leámoslo, porque allá abajo vuelve y lo dice en otras palabras. Lo mismo que está aquí, lo dice ahí en los versículos siguientes, en otras palabras. Todo aquel que diga alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, ya vimos de qué está hablando. De las personas, ¿cierto? Será perdonado. Pero el que blasfeme, ¿cuál es la blasfemia? ¿Qué dijo en el versículo anterior? Negarlo. Porque dijo en el 9, más el que me negare delante de los hombres. Pero el que me niegue, ahí está haciendo una referencia, es un pasaje paralelo, es lo mismo que dijo en los dos versículos anteriores, lo está explicando en los siguientes pasajes, y está diciendo, todo el que diga alguna palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme, el que lo niegue, por eso él dijo, lo negaré delante de los ángeles que están en el cielo, pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no será perdonado, no será perdonado. Y para terminar, mi hermano, mi hermana, mi hermanita. Quiero decir algo para que quede claro lo de Jesús resucitó porque él mismo se levantó entre los muertos. Amén. En San Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién lo levantará? ¿Quién lo levantará, mi hermana? Léalo, mi hermana, duro. Léalo. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Quién lo levantará? Él hablaba del templo. ¿Quién lo resucitó? Amén. Ahí dice la palabra de Dios, ¿cierto? Él hablaba del templo de su cuerpo, dice la palabra de Dios. Él mismo lo levantará, dice la palabra de Dios. Él mismo, mi hermano. Para terminar, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera carta de los Corintios, capítulo 12.
para evacuar la última pregunta, ¿puede un cristiano cometer blasfemia contra el Espíritu Santo? No, porque el verdadero cristiano sabe que Jesús es el Señor. Amén. Porque Amén. cristiano significa que mora el Espíritu. Amén. Le damos solo este pasaje, hay más, pero le damos este para terminar. Dice, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice, ¿de quién? ¿A quién? A Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios dice algo malo en contra de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede levantarse y decir absolutamente nada en contra del Señor Jesucristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, o sea Dios, el verdadero Dios, sino por el Espíritu Santo. Y nadie, amén, amén, hermano. Dice, oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Nadie puede llamar Señor a Jesús, sino por el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor. ¿Cuántos exclaman que Jesús es el Señor? Si usted lo exclama que Jesús es el Señor, es porque dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, mora en cada uno de nosotros. El Señor los bendiga, mis hermanos. Hay un versículo que claramente nos dice acerca de eso en Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Es el caso de los dos ladrones en la cruz. Nos dice, podemos leer. Léalo, hermano. Claro, mi hermano. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él estaba blasfemando contra Dios en ese momento. Respondiendo el otro le dijo, diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Termina aquí? A Dios. A Dios. Digo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué fue lo que hizo salvo al ladrón? ¿Qué fue lo que vio el ladrón en la cruz? Reconoció que era Dios. Porque reconoció que era Dios. En el versículo 40 le dice al otro, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. O sea, estaba diciendo, ¿no le temes a Dios estando aquí? Eso fue lo que lo hizo salvo. Por eso fue salvo. Amén. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Señor lo bendiga. Hermosa palabra que nos trae. Porque le dijo, ni aún temes tú a Dios. O sea, él estaba reconociendo que era Dios. Y al otro no lo salvó porque el otro estaba blasfemando contra él. Bendito es el Señor. ¿Qué dice amén? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Génesis 17:1, por favor. Génesis 17:1 rápidamente. ¿Qué dice ahí, Alex? Por favor. Génesis 17:1 dice la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Hasta ahí. ¿Quién se encontró con Abraham cara a cara? Dios Todopoderoso. Y le dijo, ¿qué le dijo? No, ¿qué le dijo? Yo soy Él. Él le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Isaías 44:6. Isaías 44:6 dice. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Eso es muy importante. Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los... Mire lo que dice, yo soy ¿cuál? Y yo soy el postrero. ¿Qué es el postrero?
El último. ¿Y fuera de mí? Ok. Entonces vámonos a Apocalipsis, por favor, 1. Es que a veces por ahí queda en el corazón como que así. Apocalipsis 1:7. ¿Ustedes creen que Jesucristo viene por segunda vez? Amén. Eso tiene que ser. 1:7 dice, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿a quién fue que traspasaron? A Jesús. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y mire lo que dice aquí Jesucristo. Él mismo dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, allá en Génesis, el que ha de venir, el que, el Todopoderoso, el mismo que habló cara a cara con Abraham y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Y miren el 7, el 17, 1:17 Apocalipsis. 1:17. Aquí está hablando el apóstol Juan, porque a él fue que se le dio esta revelación. Y miren lo que pasó con Juan. Dice así, cuando le vi, ¿quién fue el que lo vio? Juan. Casi caí como muerto ¿a qué? A sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Vuelve y dice que él es el principio y fin de la creación. El que vivo y estuvo como. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, él siempre ha estado vivo. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que manda a la gente al infierno. Amén. Ahí está clarito. Dice que el que vivo y el que estuve muerto. Para que no quede duda que cuando hablamos sobre la blasfemia al Espíritu Santo es que estamos negando al Señor Jesús, al verdadero Dios. Así que cualquiera, dice la Sagrada Escritura por allá en Juan, primera de Juan 4, si no estoy mal, habla y dice que el que no confiese con su boca que Cristo vino en carne. Vamos a leer, por favor. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, para resumir lo que el Señor puso en su corazón. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y cómo hago yo para confesar eso? Por el poder del Espíritu Santo que mora en mí. De lo contrario no lo podemos hacer. 3. Y todo espíritu que no confiesa que el que viene en carne fue Jesucristo, o sea, Dios, dice ahí, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, o sea, mora totalmente lo contrario a lo que es Jesús. Amén. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que mis hermanos, ese espíritu anticristo es el que está haciendo que la gente niegue a Jesús como creador.